Buenas tardes, amada iglesia. Es un placer que podamos tener estos medios y poder congregarnos juntos para estudiar la palabra, para orar juntos en esta tarde lluviosa, un poquito fría, pero que podamos estar todos delante del Señor y podamos disfrutar el calor de ser iglesia. Quiero animarles a que puedan tener su Biblia a la mano, que estén cómodos, que podamos disponer nuestros corazones para este tiempo más que una transmisión, más que de pronto estar frente a un computador o a un celular para disfrutar de un espacio. Este es un tiempo para disfrutar en la presencia de Dios, para usted estar delante de Dios y poder derramar su corazón en Él. Eh, Quiero recordarles que el domingo iniciamos nuestra serie Renovados por Dios. Y el pastor Fabián inició este tiempo con un pasaje de Colosenses que también dio cierre en el encuentro con Dios del día lunes. Hoy quiero que podamos estar en un pasaje del libro de los Hechos y podamos reflexionar cómo Dios nos renueva por la oración. Entonces quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el libro de Hechos 12, del versículo 5 al versículo 17. Este es un bloque largo que cuenta una de las historias de Pedro y de la iglesia primitiva en sus inicios. Antes de iniciar esta lectura, quiero orar para que Dios nos guíe en este tiempo y que usted pueda disponerse a leer, a imaginarse esta situación. Imagínese cada vez que yo voy leyendo un versículo y allí usted en su casa pueda imaginarse cómo fue esta historia, cómo se vivió, qué cosas habían alrededor. Señor, gracias por este tiempo que nos das de estar delante de ti. Gracias porque es un privilegio, Señor, poder orar, es un privilegio poder estudiar la escritura, es un privilegio poder meditar en ella y escuchar tu voz para nuestra vida. Te ruego que este tiempo sea especial, que tú dispongas nuestros corazones, que tú hables a nuestras vidas, que tú renueves nuestro ser. Renueva nuestra vida en ti, renueva nuestra mente en ti, renueva nuestros pensamientos, renueva nuestra fe en ti. Que cada uno de los aspectos de nuestra vida sean renovados por ti. Gracias porque tu presencia está en medio nuestro. Gracias porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Y te ruego, Señor, que hoy seas tú hablándonos, hablando a nuestro corazón y que sea un tiempo en que podamos disfrutar de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a leer en la Reina Valera del 60, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos.
Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Impresionante, ¿no? Esta historia. Es como si uno estuviera viendo una película y cada suceso va mostrando algo del obrar de Dios en medio de una situación específica. Quiero que con este texto en mente y pensando en lo que Dios desea renovarnos a través de la oración, tengamos un tiempo de alabanza a Dios. Yo quiero orar para iniciar este tiempo de alabanza y después de orar vamos a colocar unas canciones para que ustedes puedan adorar al Señor en casa. Quiero que al escuchar estas canciones, son conocidas para todos nosotros, usted pueda cerrar sus ojos y abrir sus labios y exaltar a Dios. Si usted desea alzar sus manos, colocarse de rodillas, pero que sea un tiempo de alabanza en donde usted pueda expresar alabanza y adoración al Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de leer esta historia, de poder ver tus obras sorprendentes y maravillosas. Te ruego, Dios, que ahora que deseamos exaltar y glorificar tu nombre con alabanzas y adoración, puedas disponer nuestras vidas, nuestros labios, para que con corazones humildes, sencillos, para que con corazones dispuestos podamos dar toda la gloria y honra a ti, porque solo tú la mereces. Gracias porque es un honor, Señor. Es tu gracia la que nos permite hoy estar delante de ti y exaltarte porque tú eres grande, maravilloso, porque eres nuestro creador, porque eres un Dios de amor, soberano, invencible. Gracias, Dios, porque hoy podemos darte gloria y honor a ti, el único digno de alabanza. Disfrutemos de este tiempo de adoración. Hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria
porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Seas exaltado, Dios, sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria esté. Seas exaltado, Dios, sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria esté. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Señor, te exaltamos porque solo tú eres digno de nuestra adoración. Te exaltamos porque solo tú la mereces. Te exaltamos porque eres el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin. Te exaltamos porque eres soberano. Te exaltamos porque eres el Rey de reyes y Señor de señores. Te exaltamos porque eres el buen pastor. Te exaltamos porque eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te exaltamos porque en tu amor, ese amor inagotable, inmensurable, mandaste a la cruz a Cristo. Y Cristo ocupó nuestro lugar y nos dio salvación, nos dio vida eterna, nos reconcilió con el Padre y hoy gozamos del privilegio de saber que en nuestras vidas habita el Espíritu Santo. Te exaltamos, Dios, porque eres grande y maravilloso, porque eres hacedor de maravillas. Te exaltamos porque sin merecerlo y en tu grandeza inclinas tu oído a nuestro clamor y estás cerca, estás presente, porque estás allí al lado nuestro. Te exaltamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para las personas que se han ido uniendo, estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, del versículo 5 al 17.
Y yo quiero un poquito parafrasear la situación o la historia que nos está contando Lucas a través de hechos y ver un poquito, como si fuera una película, estas escenas o cuadros que está mencionando el autor. Y quiero que usted también se pueda ubicar en eso. ¿Qué es lo que está pasando? Pedro, uno de los discípulos de Cristo, aquel que le había negado y aquel que se encontró nuevamente con su Salvador viéndolo ascender al cielo, está preso. Está preso y si ustedes ven en los versículos anteriores, está preso porque los judíos y en un sentido también Herodes le acusaban y estaban allí porque él estaba predicando y no había grado de lo que hacía Pedro frente a los judíos y frente a Herodes. Antes de esta situación está el relato de la muerte de Jacobo, que era uno de los discípulos también. Entonces hay un momento de tensión, ¿cierto? Las personas más cercanas al círculo de Jesús están siendo oprimidas y están viviendo situaciones difíciles. Y ahora Pedro está preso. Y en el versículo 5 no solo nos dice que Pedro está preso, sino que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y es lindo saber que ahí ya empiezan los inicios de la iglesia. Todo ese cuerpo de creyentes, todos aquellos que habían sido discípulos de Dios, aquellos que habían decidido por Cristo, están allí orando. ¿Orando por qué? Por la situación que está viviendo Pedro. Están clamando a Dios. Y Lucas hace una salvedad, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Otras versiones dice que oraban constante y fervientemente a Dios. ¿Qué pasa en esta situación? Entonces, Pedro está preso y la iglesia está orando. Y del versículo 6 nos cuenta que Herodes lo iba a sacar esa misma noche. Posiblemente lo iba a sacar para matarlo igual que Jacobo y poder así poner un freno a todo este movimiento de personas que estaban decidiendo por Cristo. Dice que Herodes le iba a sacar esa misma noche y mientras tanto Pedro, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Hay algunos relatos extrabíblicos y algunos comentarios, y si leemos un poquito más la historia, nos damos cuenta que Herodes le ha puesto alrededor una gran seguridad. Si ustedes notan el versículo 4, que no lo leímos, dice que entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, habían grupos, 4 grupos, y cada grupo estaba conformado por 4 soldados que custodiaban a un solo hombre, que era Pedro. Entonces Pedro estaba siendo custodiado, estaba no solamente con toda esta seguridad, sino estaba atado con cadenas y estaba allí de noche. Esta salvedad de noche nos recuerda que la iglesia estaba orando ¿en qué momento? De noche. La iglesia estaba allí en vigilia, orando constantemente por la situación de Pedro. Del versículo 7 al 10 nos muestra la forma en que Dios obra a través de un ángel. Es un ángel el que sale al encuentro de Pedro y le toca y le dice, vístete, se zafan las cadenas y el ángel camina y Pedro le sigue y se van abriendo las rejas, ningún soldado, digamos en un sentido, se levanta o les ataca nada, es completamente natural Pedro sirviendo al ángel. Y Pedro piensa que es una visión. Él ve que está caminando detrás de un ángel y toda esta situación, pero no la concibe como una realidad, sino como una visión. Y en el versículo 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y los judíos esperaban. Ya Pedro está fuera de la cárcel, el ángel desaparece y Pedro entra en sí y dice, ay, esto no es una visión, realmente es Dios quien ha mandado su ángel y ahora yo estoy aquí libre. Y es Dios quien me ha librado de Herodes. ¿Qué hace Pedro? Pedro se dirige a la casa de María, si ustedes notan en el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y otra vez Lucas vuelve a hacer esta mención. Recuerden que la hizo en el versículo 2, en el versículo 5, perdón.
La iglesia estaba orando sin cesar, fervientemente, constantemente. Y ahora en el versículo 12, Pedro llega a una casa, no a un lugar, en un templo, no a una sinagoga. Pedro llega a una casa donde los discípulos, donde los creyentes, ¿qué están haciendo? Orando. Y ahí entra otra vez el, el personaje, digamos, de la iglesia. Toda la iglesia entra como en la escena nuevamente. Pedro llega y toca a la puerta. ¿Y quién abre? Nadie. Dice que Rode, aparece el nombre de una mujer, dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ahí quiero hacer un paréntesis. La mención que hace Lucas dice que es una muchacha, alguien joven, alguien que en su caminar, digamos, de vida, de años, es relativamente joven. Esta muchacha, discípula también de Jesús, que está allí orando, siendo joven en horas de la noche, vigilia también por la situación que está pasando Pedro, escucha la voz de Pedro, ni siquiera le ve y con escucharle, de la alegría sale corriendo y le dice al resto de personas que Pedro está libre, que Pedro está tocando a la puerta. Yo me imagino la situación hasta ahí. Si yo hubiera sido la persona que va a la puerta, posiblemente yo no me hubiera guiado por la voz. De pronto hubiera abierto, veo a Pedro y de pronto salgo a correr o le abro, lo abrazo. Pero Rhodes solo escuchó la voz de Pedro y corrió. Versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Rhodes sale corriendo y le cuenta a todos los que están allí reunidos, Pedro está en la puerta. ¿Y cuál es la afirmación de ellos? No es de alegría, no es de gozo, ni siquiera se paran como a chismosear. Bueno, a ver, veamos qué es lo que está diciendo Rhodes, sino que le dicen, estás loca. De seguro es un ángel, pero no es Pedro. Versículo 17. Perdón, 16. Más Pedro persistía en llamar y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Aquellos que estaban orando por Pedro, aquellos que estaban orando por un milagro de Dios, aquellos que estaban orando por la intervención de Dios en medio de una situación específica, no creen. Y al verlo, se quedan atónitos y asombrados. Es como si aquello por lo que tanto estaban orando, no lo pueden creer. Versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano seña de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y el relato termina diciendo Pedro a todos los que están allí reunidos, miren, lo que pasó fue esto. La forma en que Dios me sacó de la cárcel fue esta. Ahora vayan y cuéntenlo a otros. De una manera muy general, traté de que miráramos algunos detalles del texto. ¿Por qué? Al leer este pasaje, Dios me movió mi corazón y en este tiempo en que estamos hablando de que Dios renueva nuestra mente, renueva quiénes somos, nos renueva por Dios, somos renovados por Dios, pensaba cómo Dios renueva aún mi oración, cómo me acerco al Señor y cómo le busco y cómo su palabra trae un renuevo en este tiempo también para mi vida. Si usted se da cuenta, hay muchas cosas en el pasaje que son curiosas y que de pronto, si uno las leyera muy rápido, pues es muy de telenovela, de, ay, eso no me pasaría, pero en el fondo sí refleja mucho de la naturaleza y el corazón del hombre. Yo quiero que en este pasaje podamos ver tres cosas en las que Dios nos renueva nuestra oración, nos renueva por la oración. La primera es que la oración es el mejor lugar para conocer a Dios, más que para ver sus respuestas. Quiero explicar un poco eso. La oración es el mejor escenario para que usted y yo podamos conocer a Dios, más que ver sus respuestas. La iglesia estaba orando fervientemente para ver el obrar de Dios en Pedro. Pero más que ver la respuesta, estaban orando y en ese momento de intimidad y de comunión con Dios podían
conocer más y más a aquel a quien estaban elevando su voz. En el versículo 12, cuando ya ellos están ahí reunidos y Pedro toca la puerta, ellos siguen orando y Rode sale al encuentro de ese toque de esa puerta y reconoce la voz de Pedro. ¿Y qué es lo que hace ella? Ella no se asombra frente a la respuesta. Ella no abre y ve a Pedro, no quiere comprobar con sus ojos que es Pedro. Ella corre para contar que es Dios quien ha dado esa respuesta. Muchas veces cuando nosotros oramos, nuestros ojos están puestos más en la respuesta de Dios. Y creo que Dios nos invita a poner más nuestros ojos en Él y no en la respuesta. En este texto en particular, Dios obró de una manera inmediata frente a la necesidad de Pedro. Pero vemos muchos relatos en la Biblia, como la mujer del flujo de sangre. Ella estuvo 12 años padeciendo. ¿Cuántas oraciones debió levantar al Señor? Usted piensa en su propia vida. ¿Cuántas veces usted ha orado y de pronto no ha encontrado una respuesta de parte de Dios? La respuesta que usted quiere o la respuesta inmediata o el milagro inmediato que usted anhela. Pero Dios está ahí. Por eso la oración es el mejor espacio para que usted conozca a Dios. ¿Usted qué puede conocer de Dios en la oración? Usted puede conocer que Dios es soberano. Usted puede conocer que Dios es perfecto, que obra en sus tiempos. Usted puede conocer en la oración que Dios es sublime, que es bueno, que es justo, que se glorifica a sí mismo en sus obras, que es un hacedor de maravillas. Usted puede conocer en la oración que Dios consuela, que Dios trae paz. Aunque no haya respuesta, Dios consuela, Dios trae paz, Dios está presente, Dios está cercano. La oración de la iglesia primitiva por Pedro era un escenario, un espacio ideal para conocer más de Dios. No por la respuesta, sino por lo que Dios es. Estoy segura que Rode y de pronto muchas otras personas que estaban en ese momento experimentaban que Dios estaba ahí, que Dios les escuchaba, independiente de la respuesta. Y yo le invito hoy a usted que en sus espacios de oración, en sus tiempos de oración al Señor, usted pueda conocer a Dios, que sus ojos no se fijen y se claven en la respuesta, que no pierda de vista el poder conocer a Dios y se desvíe tanto que solo esté anhelando una respuesta. Dios no es un supermercado en donde vamos y pedimos una cantidad de cosas y somos impacientes y a veces osados, a veces hasta altaneros en nuestras formas de pedir porque deseamos que Dios obre ya. Dios está allí para escucharle y obrar en su tiempo. No pierda la oportunidad de conocer a Dios en la oración. El segundo aspecto que me reta el Señor en medio de este pasaje de Hechos es que la oración es un canal que fortalece nuestra fe. Cada vez que oramos, somos desafiados en nuestra fe, desafiados al ver y reconocer que todo lo que la Biblia dice acerca de Dios es real. Si usted ora por provisión, porque la Biblia dice que si Dios cuida las aves del cielo, ¿cuánto más cuidará Dios nosotros que somos sus hijos? Cuando usted ora por provisión, usted está orando, creyendo en fe, confiando que lo que Dios dice se cumplirá. Cuando la iglesia primitiva oraba para que Dios cuidara la vida de Pedro y para que obrara en medio de la situación que estaban viviendo, confiaban en un Dios perfecto, confiaban en un Dios que estaba allí cuidando de ellos. Si recuerdan, yo les dije que los primeros versículos, el versículo 12, el capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Antecede a toda esta historia la situación de Jacobo, perdón. La iglesia también debió orar por Jacobo, pero Jacobo murió. ¿Dios estaba presente o no? Sí, pero aún en esas situaciones y en esas respuestas que muchas veces no esperamos, nuestra fe se ve fortalecida.
Pedro podía también haber muerto ese día y la iglesia debía estar allí igual orando y esperando en Dios y ahí fortaleciendo su fe en Él. La oración es un canal que fortalece nuestra fe. La iglesia oraba por Pedro, oraba por milagros, oraba porque Dios hiciera algo. Y Dios obró en medio de eso. Y Dios les comprobó en medio de una situación imposible que Él hace las cosas posibles. ¿Usted se imagina esa iglesia? Desde que arrestaron a Pedro orando, toda esa noche orando, y Rode llega y les dice, Pedro está afuera. ¿Y cuál es la respuesta de la iglesia? Estás loca. Es un ángel, no es Pedro. Y yo pensaba cuántas veces en nuestra propia vida hemos visto el obrar de Dios y a veces decimos, no, de pronto fue esto, las circunstancias, y perdemos de vista la oportunidad de que nuestra fe sea fortalecida, de poder reconocer a ese Dios, hacedor de maravillas, hacedor de promesas, obrando en medio nuestro. Dios está presente. Que la oración que usted levante delante de Dios, que mi oración fortalezca mi fe. No porque Dios haga lo que yo anhelo, no porque Dios haga milagros o no los haga. Fortalece mi fe porque creo que Dios puede hacerlo, porque creo que Dios obra en medio de nuestras necesidades, porque creo que Dios es un Dios perfecto que obra en todo tiempo, en su voluntad. La tercera cosa que me anima y me renueva en este pasaje es que la oración debe ser constante, permanente y de testimonio. Reta saber que la iglesia oraba sin cesar. Reta saber que oraban de noche, reunidos bajo un mismo fin. Reta saber que permanecían en la oración. Ellos no estaban orando por muchas cosas, había un motivo y era Pedro, y permanecían en ese motivo, constantemente orando. Y al final Pedro dice, cuenta todo lo que Dios hizo y dice, ahora demos testimonio de las obras de Dios. Y me reta y quiero hablarle en especial a los jóvenes, cómo Lucas pone en el texto a una muchacha. A veces pensamos que la oración sí es para todos, pero los espacios de oración de iglesia o los bloques de oración no son mucho para los jóvenes porque a veces es tedioso, porque puede ser aburrido, porque no sé cómo orar, porque me da sueño, X o Y. Lucas pone en la escena una chica, una muchacha que está orando de noche, que permanece orando constantemente y fervientemente, y es ella la que cree. Chicos, desde los adolescentes, los jóvenes, animarles a ver la oración como un espacio que también enriquece tu vida. No es un espacio para los adultos, no es un espacio para los viejitos, es un espacio para todo aquel que decide ser un discípulo del Señor. La oración es un espacio para todo aquel que ha decidido que Cristo es su Salvador. Y la oración, si se dan cuenta en el pasaje, no estamos hablando de una oración que se da en la intimidad con Dios. Estamos hablando de una oración comunitaria. La iglesia estaba reunida. Estamos hablando de personas orando que se reúnen con un fin. Y yo quiero animarles a los adolescentes, a los jóvenes, también a usted, el adulto mayor, a ver la iglesia y nosotros como cuerpo de Cristo, el llamado que tenemos a la oración, a poder disfrutar esos espacios y a entender que esos espacios están abiertos para todos. Y entender que esos espacios están dispuestos para orar de todas las edades, todas las personas, nos hace también enriquecer esos tiempos, porque es diferente como ora un niño, como ora un joven, como ora un adulto. Es diferente los acercamientos a un musical, es diferente la persona que guarda silencio, la que expresa dos frases, y eso nos enriquece. La oración debe ser constante, permanente y dar testimonio para todos, para todo aquel que ha decidido creer en Cristo. La oración debe ser constante,
permanente y de testimonio. Y yo quiero animarles en ese sentido a que como iglesia, recuerden que el pasaje está hablando de personas que se reunían a orar, no se trata de su relación con Dios, personas que se reúnen a orar, debemos orar constantemente, permanentemente y dar testimonio a Dios. Nosotros tenemos diferentes tiempos en este momento que de pronto estamos en casas. Los lunes a las 10 de la mañana, los miércoles a las 6, los viernes a las 6, los domingos de 9 a 10 de la mañana antes del culto. Tenemos espacios para orar juntos. Disfrutemos esos tiempos como iglesia. Seamos retados a estar delante de la presencia de Dios para conocerle, para que nuestra fe aumente y para orar juntos, constante, permanentemente, y que eso pueda ser un canal para dar testimonio de las obras de Dios. Hay un grupo de WhatsApp de personas que están orando por peticiones específicas. Si usted quiere hacer parte de este grupo, puede escribirnos para que lo podamos agregar. Pero más que un grupo, más que un espacio, quiero que hoy usted pueda ser retado a ver la oración como ese escenario en donde usted conozca a Dios, a ver la oración como ese canal en donde su fe puede crecer y a ver la oración como ese lugar donde debemos permanecer, ser constantes y dar testimonio. Recuerde que la invitación de Hechos es orar juntos. El cuerpo de Cristo, los creyentes, aquellos que han decidido por Cristo como su Señor y Salvador, deben estar unidos para orar. Eso renueva mi vida, mi intimidad con Dios. Renueva mi forma de pensar, porque a veces nos aislamos y vemos la oración como algo que hace parte simplemente de mi intimidad con Dios. O vemos la oración de iglesia como algo que a veces puede ser tedioso y puede que no nos guste. O sentimos que es para un cierto grupo de personas que son llamadas a interceder. Pero la oración es un llamado para todo aquel que ha decidido por Cristo. Y le animo a que este pasaje de Hechos pueda hoy retumbar en su mente y en su corazón. Póngase en los zapatos de esas personas que estaban orando. Posiblemente si Pedro hubiera tocado la puerta también, yo hubiera dicho no, estás loca, Rode, no es Pedro. Y a veces perdemos de vista que Dios sí está orando, que Dios está haciendo cosas. A veces estamos orando y vemos la respuesta y la ignoramos, pero Dios está ahí, Dios está presente y nos está animando una y otra vez a confiar en Dios. Quiero que allí donde usted esté pueda cerrar sus ojos por un momento y va a sonar la música que estábamos escuchando al inicio y quiero que suene por un momento alguna canción y yo después voy a continuar orando, pero esté orando ahí delante de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que Dios hoy ha hablado a usted a través del libro de Hechos? En mi corazón
Señor, que la canción de nuestro corazón hoy, que la oración de nuestro corazón sea que nos renueves. Renueva mi intimidad contigo. Renueva mi vida de comunidad como iglesia. Renueva mi forma de ver y entender qué es la oración. Señor, que al estar día a día delante de ti, que en estos tiempos de orar en comunidad, yo pueda ser retada para verte a ti, para conocerte a ti. Señor, gracias porque la oración, ese tiempo para hablar contigo, es el tiempo perfecto para conocerte. A veces pensamos que la oración simplemente se trata de hablar y hablar, o de guardar silencio y escuchar a Dios, pero la oración es el mejor escenario para conocerte a ti, para saborear quién eres, para conocer que el Dios de la Escritura se hace real y palpable en medio nuestro. Señor, gracias porque cada tiempo de oración es una oportunidad para conocer que tú eres ese buen pastor que está allí cuidándonos como tus ovejas. Gracias porque la oración es el mejor escenario para conocer a un Dios que tiene su oído inclinado a nosotros. Gracias porque la oración me permite conocer a un Dios de gracia, que sin merecer muchas cosas en mi vida, que sin merecer tus respuestas, que sin merecer tu favor para mí, tú estás presente. Te doy gracias. Gracias porque cada espacio en el que yo puedo levantar mi voz para adorarte, para conocerte, es una evidencia de tu amor para mi vida. Gracias por enseñarme cada día cuando oro que tú estás allí, que me abrazas y que me recuerdas que puedo tener descanso, puedo tener paz, porque tú, Señor, estás velando por mí. Gracias porque tu Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles. Gracias porque en cada oportunidad que levanto mi voz, puedo reconocer que tu presencia está en mi vida. Qué lindo saber que tú, Señor, pones la oración, Señor, como una oportunidad también para conocerte a ti. Y al leer esta historia en el libro de Hechos, es ver cómo la iglesia empezaba su caminar como cuerpo de Cristo, entendiendo que en la oración podían conocerte más y más. Gracias porque la oración aumenta mi fe, porque en la oración soy retada a confiar, a creer en ti, porque la oración me permite poner los ojos en aquel que aunque no lo vea, sé que está orando. Gracias porque la oración me recuerda tus promesas y puedo confiar en ellas. Gracias porque en la oración puedo ver tus obras. Puedo ver a un Dios sanador, puedo ver a un Dios que provee, puedo ver a un Dios que sustenta, puedo ver a un Dios que es nuestro escudo, nuestro baluarte. Puedo ver a un Dios que es mi fortaleza, mi paz, mi consuelo, mi aliento, mi refugio seguro, mi socorro en tiempo de angustia. Gracias porque la oración aumenta mi fe. Y te ruego, Dios, que pueda mi fe crecer cada día más y más. Que mi fe esté fundamentada en quién eres. Que mi fe pueda, Señor, crecer cada día más y más al verte a ti y reconocerte como el hacedor de maravillas. Señor, y gracias porque me retas a ver la oración también como ese espacio donde me invitas una y otra vez a orar en comunidad.
Cuídame, Señor, de entender que la oración se trata solo de mi relación personal contigo y de nada más. Cuídame de ver la oración como un espacio que solamente fortalece mi relación contigo y que no tiene nada que ver con el prójimo. Cuídame de ver la oración como algo que sea aburrido, como algo tedioso. Cuídame de ver la oración como algo que me cansa, que me estorba. Cuídame de ver la oración como algo que me quita tiempo o que es improductivo. Cuídame de ello. Y permíteme ver la oración como ese espacio de crecimiento. Permíteme verles la oración como ese espacio de descanso, de aliento. Permíteme entender que la oración también se trata de estar juntos como cuerpo de Cristo y levantar nuestra voz. Que así como la iglesia se reunió para levantar su voz por la vida de Pedro, nosotros podamos levantar nuestra voz unos por otros. Nosotros podamos levantar la voz entendiendo que tú obras en medio de nuestras necesidades. Permítenos ser constantes. Permítenos permanecer en la oración. Permítenos estar allí con nuestros pies firmes sobre la roca que es Cristo, para poder levantar nuestras voces. Ayúdanos a estar de la mano juntos como hermanos y poder levantarnos unos a otros cuando las fuerzas flaquean. Ayúdanos a orar como iglesia y entender que en medio de las diferencias, entender que en medio de las formas, aún de las metodologías, tú enriqueces nuestro caminar. Ayúdanos para que en los tiempos de oración como iglesia, en los tiempos de oración comunitaria, no nos centremos en lo bueno o lo malo, en las expresiones que hacen o no hacen, en las formas como se ora o como no se ora. Ayúdanos de criticar, de juzgar al otro, de juzgar su voz, aquella voz que se levanta para orarte a ti, sino que cada tiempo que tengamos de comunidad para orar enriquezca nuestra vida en ti. Te ruego por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes de nuestra iglesia. Qué lindo saber que el personaje de esta historia, aún Lucas menciona su nombre, esta chica Rode entra en escena para recordarnos que tenía fe en ti, que confió en ti, que sabía que tú habías obrado aún sin verlo y que corrió con alegría y gozo a comunicarlo a otros. No se trataba de Pedro, se trataba de verte a ti y ver tus obras. Ayúdanos a ser y tener el corazón de esta chica, que no se enfocó en la respuesta, sino que puso los ojos en ti. Permítenos reconocerte a ti cuando obres. Que nuestra alegría sea que tú obraste. Que nuestra alegría sea saber que tú estás allí. Que inclinas tu oído en medio de los pecadores que somos. Permítenos tener la alegría y el gozo para no dudar y testificarlo a otros. Contarlo a otros, que así como Pedro les retó para ir y contar lo que Dios había hecho, que todas las obras que tú hagas, que todas las oraciones que tú contestes, sea milagrosamente o sea aún diferente a lo que hemos pedido, sean testimonio para ti. A veces pensamos que solo debemos dar testimonio de lo milagroso que es para nuestros ojos. Si pedimos por alguien enfermo y es sanado, testificamos eso. Pero si pedimos por alguien enfermo y tú lo llamas a tu presencia, también testificaremos por eso, porque tú en tu bondad le has cuidado y sigues cuidando, consolando y trayendo paz a las familias. Este es un ejemplo sencillo, Dios, pero hay muchos. Permítenos que al orar podamos reconocerte a ti en medio de lo que haces, no en medio de lo que anhelamos o esperamos, sino en medio de lo que haces, y que lo que tú hagas sea aquello que testificamos a otros. Testificamos que eres soberano, que tus obras son perfectas, que tu respuesta es perfecta,
que tú respondes en tu tiempo y en las formas correctas. Nosotros no tenemos el panorama general de la historia, de la vida de cada uno de nosotros, pero tú sí. Y sabemos que obras de maneras perfectas. Gracias, gracias Dios por estar en medio nuestro. Gracias por animarnos, por renovarnos en nuestra manera de caminar una vida de oración. Gracias por renovar la manera en que aún miramos la oración en comunidad como un espacio de conocerte, de aumentar nuestra fe, de permanecer y testificar a otros tus obras. Te damos muchas gracias, Dios, y te ruego que en este momento tú traigas esa convicción a nuestro corazón y a nuestra mente, de poder disfrutar, de poder anhelar tu presencia más que cualquier otra cosa. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Anhelo que esta palabra sea esa espada cortante de doble filo que trascienda nuestro corazón, nuestra mente, nuestros argumentos y que podamos crecer cada día más y más para tener la actitud que tuvo Cristo Jesús. El domingo en el tiempo de oración yo les animé a 3 cosas: orar por nuestras necesidades, orar por las necesidades de otros y orar por la iglesia. Y quiero que tomemos un tiempo para orar por eso. Quiero que usted en este momento piense en una sola necesidad suya. Piense en una persona por la que usted quiere orar y piense en una cosa que usted quiere orar por la iglesia, el encuentro. Y va a sonar la música y allí en el silencio cada uno de ustedes diga esas 3 cosas a Dios: una necesidad, una persona por la que orar y una cosa por la que orar por el encuentro. Y yo al final voy a terminar orando. Mientras escuchemos la música, cada uno de nosotros oremos por eso. Hay una canción. Señor, cada uno allí en sus casas está levantando su voz para orar por su necesidad, por la necesidad de otro y por una necesidad de nuestra iglesia. Señor, y yo también quiero hacerlo de una manera pública para guiar este tiempo en donde cada uno de nosotros oramos. Señor, yo levanto mi voz por esa necesidad personal y yo en este momento quiero darte gracias por la vida de mi hermano. Te pido, Señor, que tú le guardes, que tú le des sabiduría, le des gracia, le acompañes en las cosas que él está viviendo, en las formas en que tú le usas para la extensión de tu reino. Por favor, guárdale, guarda su vida, guarda la vida de su esposa,
y acompáñales, que ellos en todo momento sientan tu presencia. Señor, asimismo te quiero orar por otros, por aquellos que hoy tienen una necesidad especial, por aquellos que hoy están necesitando el favor tuyo en sus vidas. Señor, te pido por Carlos Santiago allí en la clínica. Gracias por las formas en que tú has venido obrando en él y hemos podido ver tu mano como hacedor de maravillas y de milagros. Síguele sustentando, síguele guiando en su recuperación. Señor, y asimismo pongo la iglesia al encuentro en tus manos. En especial quiero pedirte por el encuentro de jóvenes que se va a realizar el sábado. Te ruego por cada uno de los jóvenes que va a estar en este tiempo. Dispón sus corazones, sus mentes, para poder crecer en ti, para que avives la fe en el Hijo de Dios en sus vidas. Señor, este pequeño ejercicio y de una manera práctica de orar por una necesidad personal, por otra persona y por nuestra iglesia, te pido que sea algo que haga parte de nuestra cotidianidad, que podamos levantar nuestra voz por nuestras necesidades, por otros y por el lugar que nos has dado como iglesia, el encuentro. Gracias por este tiempo, por retarnos, por animarnos. Que lo que resta de la noche podamos descansar, disfrutar aún en familia y que podamos seguir disfrutando y anhelando tu presencia que sobrepasa todas las cosas. Gracias por tu amor, ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Y gracias porque tu palabra siempre nos enseña y nos insta a ser más y más como Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, iglesia, por este tiempo. Anhelo que haya sido un tiempo especial, un bálsamo también a nuestros corazones. Y les animo a que podamos seguir orando por estas tres cosas. Oremos por nuestras necesidades, oremos por las necesidades de otros y oremos por nuestra iglesia. Y que este pasaje de los Hechos nos recuerde que la oración es el mejor escenario para conocer de Dios, que la oración aumenta nuestra fe y que en la oración debemos permanecer, ser constantes y dar testimonio del obrar de Dios. Dios les bendiga y un abrazo.